Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Quisiera hacer este podcast muy cortito para hablar acerca de algunas consideraciones que tanto el doctor Brent Turby y yo realizamos con respecto a las noticias de tiroteos escolares. En particular está dirigida a las personas, estudiantes, profesionales de psicología, criminología, ciencias forenses, pero también algunos medios de comunicación que nos han estado contactando para poder opinar con respecto a lo sucedido en el caso donde se encuentran en este tiroteo que se está investigando aún en el momento en que estamos haciendo este podcast. Lo que quisiera hablar creo que es relevante para poder establecer algunos de los estándares de cómo se puede comprender este fenómeno violento, de qué se puede hacer y cuál es la tarea que tendríamos todos y todas con respecto a esto. Primero que nada, muchas de las preguntas que se están haciendo, digamos, los medios de comunicación, pues tienen que ver con algunos aspectos como, por ejemplo, si la edad, ¿no?, del presunto agresor de este niño de 12 años, que si esto es común, que si esto se podría deber a algún tipo de enfermedad mental, que si los videojuegos tienen que ver con algo. Y bueno, de manera general tendríamos que decir que existen algunas investigaciones con respecto a asociaciones entre depresión, eh, aislamiento sobre todo, y paranoia. Pero estas son investigaciones que se han hecho cuando se han revisado de manera profunda algunos de estos casos, eh, y obviamente son investigaciones iniciales. No se podría hacer ninguna conclusión psicológica con respecto a este caso en particular. Lo que sí creo que nos puede servir es que empecemos a pensar que no se puede saber, no se puede hablar de los porqués antes de que sepamos los cómo. Es decir, primero tenemos que saber realmente qué fue lo que sucedió. Hay una tendencia en los medios de comunicación y en las redes sociales a llegar a conclusiones de manera muy apresurada y pensar que por ahí ya están empezando a circular algunas notas de lo que se sabe, ¿no? Y quién fue y qué fue lo que pasó. Esto mínimo es irresponsable, ya que estamos hablando de niños y niñas. Y segundo, se requiere investigar. Y esto siempre va a ser el tema. Requerimos investigar antes de poder opinar y antes de empezar a hablar de los porqués. Tenemos esta tendencia a brincarnos de manera inmediata para poder buscar soluciones fáciles. Ya se está diciendo por ahí que si los padres de familia no habían dejado que se hiciera el operativo Mochila y que esto lo pudo haber prevenido, y que si, bueno, el acceso a las armas, cosas que tienen un poco de sentido, digamos, como personas que sentimos este tipo de tragedias, pero como profesionales nosotros tendríamos que hacer nuestro trabajo y primero, obviamente, dejar que se investigue de manera adecuada. Algunas de estas consideraciones pues tienen que ver precisamente con eso. Se tiene que investigar de manera profunda utilizando victimología forense para poder saber quiénes están involucrados, y no solamente quiénes están involucrados en términos de lo que sucedió, sino en términos de otro tipo de relaciones anteriores a estas, el acceso a las armas, cuáles eran los vínculos que tenían el agresor con las víctimas, qué era lo que había sucedido. Esto requiere la aplicación, como decía yo, de victimología forense. Y la victimología forense supone la indagatoria profunda, sistemática, disciplinada de la información de las víctimas y obviamente del agresor para poder establecer estos vínculos y después de eso empezar a hacer inferencias, no antes. Algunos puntos que quisiera dejar muy claros, que se los voy a dejar en texto también junto con este podcast, para que los puedan ustedes utilizar y si les son útiles lo puedan compartir. Bueno, primero es no empezar a especular sobre las causas que surgen regularmente en este tipo de casos, porque empiezan a discusiones simplistas. En el caso específico, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Se empieza a hacer este tipo de discusión sobre los videojuegos y entonces lo que se hace es que se acaba distrayendo todo el tema a otro lado en el cual originalmente de lo cual no estábamos hablando. Hay visiones en nuestro país muy prejuiciosas con respecto a la adolescencia y a la niñez. Y entonces por ahí empiezan estos discursos sobre que la niñez está perdida y que estos adolescentes cada vez son más violentos. Son innecesarias esas discusiones.
y es innecesario tomar este caso para poder estigmatizar. Vivimos en un país en donde al contrario se tienen desatendidos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Vivimos en un país donde se les explota laboral y sexualmente, y la discusión, si es que se va a dar a partir de este caso, tendría que ver con eso. No empezar a hablar como en términos individuales cuando no se conoce el caso en sí. Hay que cuidar mucho el estigma de la enfermedad mental, de la discapacidad psicosocial, empezar a decir, bueno, sí, es que aquí la enfermedad mental, es que necesitamos más psicólogos, y luego los psicólogos van a salir a decir que bueno, es que ya ven, no llevan a sus hijos a psicoterapia, como si, en concreto, todo el mundo empieza a ver cómo es que ellos pudieran participar o ellos tenían la solución previamente. Otra vez, la discapacidad psicosocial, la enfermedad mental, ni siquiera está ligada de manera muy profunda a este tipo de tiroteos, por lo menos en la literatura científica. Es decir, más bien está asociada a otro tipo de factores que en otro podcast ya he tocado. Puedo poner el link, lo hice creo que el año pasado, pero creo que ahorita sería pertinente. Hay que tener mucho cuidado, pues, con criminalizar la enfermedad mental y con que empezar a ver qué tipo de psicopatología pudo haber tenido. En México existe una violencia estructural. O sea, los niños y niñas, como decíamos, no se tienen asegurados sus derechos, y por lo tanto tengamos mucho cuidado cuando empecemos a estigmatizarlos o a criminalizarlos. Y cuidado, sobre todo, finalizar con estas famosas como medidas de prevención criminológicas que le llaman, ¿no? Como revisar a los niños, y lo que se necesita ahorita es atención, obviamente una investigación y atención psicológica a las víctimas, a los padres de familia, hacer, digamos, un trabajo de intervención comunitaria para todas estas personas que lo están sufriendo, junto con la investigación, pero no empecemos a hablar de soluciones que criminalicen niños y niñas. Otra vez, por ahí se está estigmatizando a los padres. Al parecer puede ser una noticia falsa, puede ser verdadera. No se sabe que se intentó hacer el operativo Mochila. Les comento, la investigación dice que este tipo de operativos no necesariamente evitan este tipo de actos violentos, hablando específicamente de tiroteos escolares. No los evitan. Criminalizarlos, militarizar las escuelas, revisarlos, nunca realmente lleva a un beneficio a largo plazo. Es lo que llamamos seguridad teatral. Son formas que suenan lógicas y sencillas, de las cuales se valen algunos actores políticos para poder dar soluciones que pueden parecer rápidas, pero que realmente no son efectivas a largo plazo, pero que dejan contento, digamos, a las personas que no están metidas en el tema. Bueno, de manera general, pues tener mucha responsabilidad sobre lo que acaba de suceder, tener conciencia de que las soluciones rápidas no realmente resuelven nada, que se tiene que investigar, que necesitamos saber el cómo antes de empezar a hablar de los porqués. Y bueno, invitar a todos las y los colegas a que nos sumemos a compartir de manera responsable información al respecto, ya que aunque las redes sociales, bueno, al final del día es responsabilidad de cada uno, nuestras opiniones y lo que compartimos, pues creo que vale la pena hacer un ejercicio de diálogo ético con respecto a estos hechos de violencia y muchos otros más que suceden en nuestros países latinoamericanos. Mi nombre es Aurelio Coronado, soy psicólogo forense. Les dejo esta información, ojalá les sea útiles.